Lámpara es tu palabra para mis pasos. Encuentro con la Biblia. Lámpara es tu palabra para mis pasos. En Encuentro con la Biblia, hoy estudiaremos los libros históricos. Cuando hablamos en este caso de libros históricos de la Biblia, no nos referimos en el sentido científico de la palabra historia. La historia bíblica es más bien una lectura desde la fe de acontecimientos hecha por autores creyentes. Es una historia sagrada donde Dios es el principal protagonista de la historia. Todo viene de Dios, todo está guiado por Él, todo camina hacia Él. El Dios de la Biblia es un Dios histórico. No es un Zeus alejado del mundo, sino el Dios único y verdadero que acompaña al hombre en su camino, compartiendo con él gozos y penas, tristezas y alegrías. Dios se da a conocer en la historia de la humanidad por medio de su palabra, que comunica a sus profetas, y por medio de su acción dinámica en los acontecimientos históricos salvíficos. La revelación de Dios en la historia es una revelación encarnada, porque Él se acerca a la humanidad y salva al hombre desde dentro, desde el seno de la historia. Los libros históricos podemos agruparlos en 4 bloques siguientes. Primer bloque, historia deuteronomista. Segundo bloque, historia cronística. Tercer bloque, historia de los macabeos. Y cuarto bloque, historia ejemplares. Primer bloque, historia deuteronomistas. Aquí tenemos los libros de Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes. Estos 6 libros fueron escritos por varios autores pertenecientes a una escuela teológica llamada deuteronomista. La historia deuteronomista fue escrita durante el último período del destierro en Babilonia, año 550 a.C., para explicar al pueblo los trágicos acontecimientos que vivía: destrucción de Jerusalén y del templo, deportación del rey y del pueblo. Estos hechos herían profundamente la fe, la política y la vida social del pueblo, que se planteaba preguntas sobre las promesas de Dios que parecían no cumplirse. ¿No era Jerusalén la ciudad santa e inviolable? ¿No había prometido Dios a David una dinastía eterna? ¿Y la promesa de la tierra dónde quedaba? Empezaban a oírse en el pueblo voces que acusaban a Dios de no cumplir su palabra. La historia deuteronomista fue escrita para responder a estos interrogantes del pueblo. La conclusión de estas respuestas podemos resumirla así. Dios otorgó la tierra a Israel bajo los términos de una alianza. La conducta de Israel desde la entrada a la tierra de la promesa hasta el destierro fue una cadena creciente de infidelidades y pecados. Si el pueblo obedecía a Dios, viviría feliz y bendecido. Pero si el pueblo no observa la ley, entonces vendrían sobre él muerte, destrucción y maldición. La destrucción de Jerusalén y del templo, el destierro, eran las consecuencias del pecado del pueblo que traicionó la alianza con Dios. Han sido los pecados de los israelitas, tanto de los reyes como del pueblo, los que han conducido a la nación a este desastre. Israel no puede acusar ni culpar a Dios de incumplir su palabra. Pero el autor deuteronomista no podía dejar su historia en clave negativa.
al estilo de los profetas, denuncia el hecho y sus consecuencias, pero anuncia una realidad positiva si el pueblo se abre a la conversión. Por ello, el autor deuteronomista hace sucesivos llamamientos al arrepentimiento y a la conversión. En efecto, en la historia deuteronomista, al lado de la palabra de condenación, se lee también una promesa de salvación. Recomendamos leer los textos del libro del Deuteronomio, capítulo 28, versículos 15 al 68, y también el segundo libro de Samuel, capítulo 7.